Gracias, presidente. Gracias, gracias, presidente. Ciertamente escuchamos las justificaciones de este proyecto por parte del subsecretario de Estado de Tributación y de exponentes del gobierno entrante. Yo, yo en lo personal no estoy en desacuerdo, en principio por lo menos, con el objetivo del proyecto. No estoy en desacuerdo con la idea de que eventualmente se puedan fusionar la subsecretaría técnica con la Dirección General de Aduanas y formen parte de un solo ente. Ahora sí tengo dos problemas con este proyecto. En primer lugar, el apresuramiento. No entiendo cómo una ley tan compleja, que aparte funciona con otras reformas, algunas ya presentadas y otras que se van a presentar, se tiene que votar de esta manera y sobre todo se tiene que votar de una manera apresurada en el Parlamento, que es el órgano de elección popular que tiene a su cargo la elaboración de las leyes. Y lo segundo es que este proyecto tiene serios problemas técnicos, serios problemas de técnica legislativa, que se tienen que revisar y que yo no creo que podamos revisar en esta sesión. Y sobre todo estoy viendo que todos los que dictaminaron favorablemente, sin modificaciones. Entonces, quiere decir que nadie corrigió este proyecto, que no se hizo el trabajo que se tenía que hacer en comisión. Y así es como después, por ejemplo, el proyecto de ley que citó un senador propinante, proyecto de ley del Banco de Fomento, por ejemplo, de absorción de otra entidad, del Fondo Ganadero. Ese proyecto está vetado parcialmente. Ciertamente tenía problemas técnicos. Se puede hacer lo que se plantea con este proyecto, pero se tiene que tener mucho cuidado porque sobre todo en este texto yo veo un montón de delegaciones legislativas que no están previstas en nuestra Constitución, demasiadas facultades reglamentarias, se le está dando un margen demasiado amplio a la administración. Y eso no puede ocurrir. Y el apresuramiento no tiene justificación. Yo recuerdo cuando se le planteó al Congreso la ley de las alianzas público-privadas. Se aprobó en tiempo récord en el Congreso. Y el periodo de reglamentación por parte de la administración pública duró meses. No recuerdo si fueron 9 meses o 6 meses, pero por ahí alguien me va a corregir. Al Parlamento se le pidió que aprueben semanas y la administración tardó casi un año o medio, o más de medio año, estoy seguro, en reglamentar. Y tanto apresuramiento había y las alianzas público-privadas iban a salvar la economía del país. ¿Y cuántas alianzas público-privadas tenemos a la fecha? Así que mucho cuidado con el apresuramiento. Metodológicamente no es correcto lo que estamos haciendo. Fíjense, vamos a tratar primero se resolvió tratar primero la creación de esta dirección y después vamos a tratar la creación del Ministerio de Economía. Y fíjense que en el primer artículo del proyecto que se va a tratar hoy, dice que esta dirección va a depender del Ministerio de Hacienda. Y en una sesión posterior el Ministerio de Hacienda se va a convertir en Ministerio de Economía. O sea, si el gobierno entrante tiene un paquete de leyes, hay varias, solamente en este proyecto tenemos involucrado al Ministerio de Hacienda, la Dirección de Aduanas, la Ley de la Función Pública, y si se crea el Ministerio de Economía, además, dentro del Ministerio de Economía van a entrar otras instituciones como la Secretaría Técnica de Planificación va a formar parte del Ministerio de Economía y también la Secretaría de la Función Pública. Todas estas leyes, las leyes son sistemas y las partes
tienen que estar debidamente concordadas para que no existan incoherencias dentro del sistema, para que no existan antinomias. Así que metodológicamente se está planteando mal, el gobierno entrante está planteando mal. En estos días, hace unas pocas semanas, murió un distinguido novelista, Milan Kundera, y justamente en uno de sus... Exactamente, El insoportable levedad del ser y varias obras más. Y en una de sus obras él dice, en una de sus novelas él escribe, que en toda relación, en los primeros meses, se establecen algunos acuerdos no escritos que determinan el resto de la relación. Por supuesto, Milan Kundera se estaba refiriendo a relaciones humanas, pero aparentemente el gobierno nos quiere, el gobierno entrante, nos está marcando el ritmo de cómo quiere comportarse con el Congreso, avasallando al Congreso. Y digo avasallando porque hay algunos que van a decir, sí, leímos, nos gustó, está bien el proyecto, pero en realidad están agachando la cabeza y diciendo que sí a lo que le mandan desde el Poder Ejecutivo. Y esa no es la función del Congreso. La función del Congreso es el control político de la ley. Acá estamos para determinar si una ley, en primer lugar, si la ley es adecuada para el funcionamiento de las instituciones públicas y en segundo lugar, ver que la ley esté bien hecha. Entonces tenemos un problema con la falta de voluntad de socializar este proyecto que se trata del bolsillo de todos nosotros. Son las instituciones que cobran los impuestos, son las instituciones que van a emitir reglamentos, reglamentos acerca de cómo se cobran los impuestos, de cómo nos meten las manos en los bolsillos. Así que no es un tema menor. Entonces lo primero es que este apresuramiento no tiene justificación. Sobre todo porque en esta ley, que es una ley sumamente compleja, va a haber un proceso posterior de reglamentación. Yo les puedo apostar hoy que si hoy sacamos esta ley dictaminada por unanimidad en diputados y aprobada en diputados con el dictamen de la Comisión de Equidad y Género, yo les puedo asegurar que esto va a estar meses y años en el Ejecutivo en proceso de implementación. Pero nosotros tenemos que apresurarnos, porque alguien dio la orden y quiere que el 15 de agosto, en vez de un director general, haya un director de aduana y un viceministro de la SED, haya un director y todo lo demás. Después se van a encontrar con miles de problemas, se van a encontrar con inconstitucionalidades y otros problemas más. Pero bueno, esa es otra historia. Hay una segunda cuestión. Acá se habla mucho de la eficacia. Cuando tuvimos la reunión de la mesa de trabajo, estuvimos repasando y tenemos la información. Ciertamente hay países donde ambas autoridades, la de aduana y la de recaudación de otros impuestos, están unificadas. Así que, por eso yo digo que en principio yo no estoy en desacuerdo con la idea. Pero la gente que vino a presentar el proyecto no pudo explicarnos en qué estudios se basan para determinar que esta nueva normativa que nos plantean va a ser más eficaz. Les preguntamos expresamente a funcionarios del Ministerio de Hacienda y nos dijeron que no tenían un estudio acerca de la eficacia. De hecho se plantea subir la presión tributaria, creo que en un 1%, subir del 10 al 11%, pero con la ley 6380 del 2019 ya se planteaba subir un 0,6%. O sea, la expectativa, no sé en base a qué, la expectativa es subir un 0,4% más. No veo el apresuramiento cuando las expectativas son tan modestas. En la experiencia comparada, países que tienen un régimen unificado
son menos eficientes que Paraguay, por ejemplo. Paraguay está a nivel de ingreso medio, 126, un modelo no central, no integrado, y Colombia o la Argentina, por ejemplo, que tienen un modelo integrado, están por debajo de Paraguay. Paraguay 126, Colombia 148, Argentina 170. O sea, hasta este momento nadie nos pudo señalar claramente que exista una relación de causalidad entre el modelo que se plantea y una mayor eficiencia. Por ejemplo, en la región, y hablando del combate a la evasión fiscal y la informalidad, que yo no escuché, no vi que eso esté en, me va a corregir alguien si estoy equivocado, pero no vi que la evasión fiscal o la formalidad estén dentro de los objetivos, dentro de la exposición de motivos, pero por ejemplo Perú, que tiene el sistema que se plantea, tiene una mayor tasa de evasión impositiva que Paraguay. Pocas palabras, y para no extenderme demasiado, yo creo que tenemos que tomarnos el tiempo. Este proyecto de ley delega demasiado a la administración y adelanto nomás, aunque no es el tema de hoy. El proyecto de creación del Ministerio de Economía es peor. Fíjense que en una parte dice el Poder Ejecutivo, con relación a la Secretaría de la Función Pública, el Poder Ejecutivo podrá determinar su integración con otras dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto está por ley. En la ley del Ministerio de Economía pretenden delegar en el Poder Ejecutivo la modificación de una ley. Y hay varios temas, no voy a referirme a todos, pero ¿qué significa, por ejemplo, las relaciones de la Dirección Tributaria con el Poder Ejecutivo se harán a través del Ministerio de Hacienda? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Las relaciones. Desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿qué significa? El director nacional de la autoridad máxima será designado a propuesta del ministro de Hacienda. ¿Qué significa eso? Y si al presidente no le gusta la propuesta del ministro de Hacienda, y si no le gusta nunca la propuesta del ministro, ¿y cómo si en la Constitución está que el presidente es el que designa estas autoridades? Facultades reglamentarias, el inciso 16 del artículo 10, facultades reglamentarias para el Poder Ejecutivo en el artículo 14, y en el artículo 17, 0,7% de la recaudación de los tributos y 0,5% sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas van a ser los recursos fijos para esta nueva dirección. ¿Y de dónde sale este cálculo? ¿Es mucho? ¿Es poco? Yo realmente no tengo la más pálida idea. Si es suficiente, si es excesivo. Pero aquí ya se nos fue un 1%, más de 1,2% de todo lo que se va a recaudar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos apresuramos y hacemos cualquier cosa? Las derogaciones, el artículo 32, deroga el artículo 3 de la ley 109/1992. La ley 109 es una ley que aprueba un decreto ley de la época que todavía habían decretos leyes. Esta ley tiene 2 artículos, no tiene un artículo 3. Presidente y colegas, y así puedo ir mencionando ejemplos, pero no viene al caso. Hago nomás un paréntesis en este punto. Toda la parte orgánica de aduanas y la parte orgánica de tributación no es derogada. Pero las autoridades administrativas van a tener la potestad de crear nuevas dependencias. Sin derogar, no hay ninguna derogación de ninguna norma que crea dependencias ni de la SED ni de aduanas. Entre paréntesis, las de la SED hoy están creadas por ley, por un decreto ley aprobado por ley. En el futuro, esas dependencias
van a estar creadas por resolución, por reglamento o por decreto. Por todas estas razones, creo que lo prudente hubiese sido postergar el tratamiento de este proyecto de ley. Queda mucho por discutir. El colega pidió un mes. Se podía hacer en menos tiempo a lo mejor, a pesar de que yo no soy partidario de que se toquen leyes Disculpe, orgánicas de una senador, si manera puede ir apresurada. redondeando la idea porque ya se excedió en el uso de la palabra en el tiempo. Termino, presidente. La ley está para limitar al poder político. Y esta ley no le limita al poder político. Esta ley le da carta blanca a las autoridades administrativas. El Parlamento, aprobando, si aprueba este texto así como está, más allá de las ventajas de las que se puedan hablar, entre paréntesis, todas las ventajas de las que se hablaron no están contenidas en este proyecto. Con esto le estamos dando un cheque en blanco a la administración en un tema sensible porque se trata de recaudación de impuestos, se trata de lo que pagamos en concepto de impuestos. Y reitero, la ley tiene que ser clara, porque si la ley no es clara y si no limita claramente al poder político, si no establece claramente las funciones que tiene y las que no tiene la administración, entonces fácilmente podemos caer en abusos. Así que por estos motivos, presidente, adelanto mi voto en general en contra y en particular, por supuesto.